Números, capítulo 9, versículo 23. Vamos a lo que me dice la Biblia, dice la Escritura: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como lo había dicho por medio de Moisés. Un pasaje muy bonito, precisamente por lo que se puede ver en su contexto. Y analizando un poquito el contexto, vamos rápidamente, vemos nosotros que ellos se encontraban en el desierto. Y es por eso interesante. Y por eso se puede ver que la vida es un desierto agresivo. Y muchas veces nos pone en diferentes pruebas, nos pone en diferentes situaciones incómodas. A veces en la vida parece esto la ley de la selva. ¿Y cómo vamos a sobrevivir en un mundo tan agresivo? Bueno, precisamente cuando vemos el contexto que la nación de Israel está en el desierto, pues Dios le está proveyendo de los recursos para que puedan ellos desenvolverse en medio de un desierto agresivo, y por eso lo hace interesante. Cuando hablamos nosotros de lo que es el desierto, en un desierto no hay agua. Cuadro de lo que es la palabra de Dios. En un desierto, pues es la ley del más fuerte. Muchas veces en el desierto o matas o mueres, y los animales son tanto ponzoñosos como agresivos. Y esta falta de agua y esta agresividad te pintan un cuadro perfecto de lo que es muchas veces el mundo en el que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Otro elemento importante es precisamente que Dios había levantado su tabernáculo en el desierto. Dice versículo 15, en el día en que el tabernáculo fue erigido. Entonces, ese es otro elemento muy importante a considerar cuando estamos hablando del contexto del pasaje. ¿Por qué es importante este elemento? Bueno, porque dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, habla de nuestro cuerpo como un tabernáculo. En nuestro cuerpo es nuestra morada terrestre. Y entonces Pablo le dice que es un tabernáculo. Entonces, cuando entendemos un poquito acerca del tabernáculo, pues vemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Y ese tabernáculo eventualmente se iba a convertir en lo que es el templo, que es hacia donde la Biblia me apunta cuando también el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 me explica que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, vemos nosotros cómo en nuestro pasaje, ellos están en el desierto, pero el tabernáculo ya fue levantado. Y en ese contexto, que por eso uno puede ver el hecho de el creyente que salió de Egipto, que está en el desierto, que ya es un tabernáculo en medio de un mundo agresivo. Entonces el cuadro es grande y el cuadro es perfecto, el cuadro es muy bonito. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente en ese mundo agresivo? ¿Cómo lo va a enfrentar? Y pues por eso dice ahí nuestro pasaje, ¿verdad? Habla de que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Versículo 18 vuelve a decir lo mismo, o más bien dicho, lo dijo por primera vez. Dice que al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la nube se levantaba, ellos partían.
O si estando un día o a la noche se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Yo no sé si tú puedes ver, pero es muy claro que para poder enfrentar un desierto agresivo, un mundo agresivo, el creyente tiene que sujetarse a lo que es el mandato de Jehová, la palabra del Señor. Es donde tú y yo necesitamos refugiarnos en lo que son los principios de la palabra de Dios. Venir a la palabra de Dios y leer la palabra del Señor. Buscar la manera de pasar un tiempo diario en la palabra del Señor. Y esto me lleva simplemente a terminar con unas preguntas para ti. ¿Estás pasando el tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? ¿Tienes un hábito de leer tu Biblia? Si no tienes ese hábito, créeme que siempre voy a tratar de animarte a que desarrolles un hábito de lectura diaria de la palabra de Dios, precisamente para que aprendas a andar en su mandato, que puedas tú levantarte al mandato de Jehová, estarte estático al mandato de Jehová, moverte a la derecha al mandato de Jehová, moverte a la izquierda al mandato de Jehová. Y al mandato de la palabra escrita de Dios, tú puedas precisamente dirigir tu vida, porque el mundo en que estamos viviendo es demasiado agresivo. ¿Estás pasando ese tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás pudiendo alcanzar el entendimiento de los mandatos de Jehová? Porque tú puedes leer la Biblia y no entender nada, pero no lo vas a entender si no lo comienzas a leer. Y te quiero animar a que consideres seriamente la palabra de Dios en tu vida en un mundo desértico, agresivo, donde tú y yo tenemos que enfrentar pruebas continuamente. Dios te bendiga, tengas un excelente resto del día.